Buenos días. ¿Dudas, preguntas? ¿Estarán interesados ahora con la práctica de mañana? Supongo, vamos a hablar de la práctica de mañana. No sé. En primer lugar, respecto al ritmo que se solicita, ¿qué información de Respecto al ritmo. Sí, de la práctica. Bueno, estará ahí en los requisitos, supongo, ¿no? Pero un poco qué es lo que has visto. Sí, cómo funciona, cómo se ejecuta, cómo corren los test. Un enlace al informe, porque tienen que desplegar el covering en GitHub Pages, entonces un enlace al informe. Es conveniente que lo pongan en la parte del repo que dice URL asociada al repo, ¿saben? En la parte derecha donde está y quedan en el de configuración. Bueno, aquí mismo vamos a irnos al de este es un alumno de prueba, hago un GHBrowse. Bueno, vamos a hacerlo un poco más grande para que vean. Si hago GHBrowse usando la GitHub, se abre el navegador en el repo del alumno y entonces se van aquí a la rueda dentada y aquí en la rueda dentada website ponen el enlace al informe de covering. De resto sí, más o menos, lo que digan los requisitos y lo que... No, esto está como en el template, no se trabaja. ¿Sí? Sí. Que luego cuando en los test no te hace volver a copiar el código. Efectivamente, ese es un problema. La verdad que está bien que se estén peleando con él, porque es un problema importante e interesante. O sea que es una buena pregunta, como decimos los profesores, muy buena pregunta. Hablaremos ahora cuál es la respuesta estándar. O sea, cuál es la respuesta estándar a esa pregunta. Fíjense que la pregunta formulada en términos generales es, si yo tengo un compilador siempre traduce de un lenguaje de un cierto nivel a otro lenguaje, ¿de acuerdo? Y en el lenguaje target, en el lenguaje final, muchas veces no existen las funcionalidades que el lenguaje origen, que el lenguaje fuente produce. Por ejemplo, en el lenguaje final, en este ejemplo, es trivial, porque nuestro ejemplo es trivial, pero en nuestro lenguaje inicial tenemos el factorial y el factorial no existe en JavaScript. ¡Oh, qué horror! ¿De acuerdo? O a lo mejor necesitamos una función power y la que existe es más power, que no es exactamente igual que la power ¡yo, qué horror! Pero eso pasa todo el tiempo. Es decir, si tú traduces de C++ a CS, no tiene cosas. O si traduces de C a ensamblador hay cosas que no tiene y que hay que proveerlas. Y la solución general es, en cierto modo, la de la virtual machine, la de construir una máquina virtual que da soporte a eso que falta. ¿Se entiende? Por eso
Por eso en Java existe la Java Virtual Machine. Esa es la solución típica en los lenguajes interpretados. Pero es que en los lenguajes compilados como C, también existe una Virtual Machine, solo que no se llama Virtual Machine. Se llama Runtime Library. Es lo que se llama una Runtime Library. De manera que cuando el bueno de C, o el bueno del compilador de C, compila al sistema operativo Windows o al ensamblador en el sistema operativo Unix, ¿de acuerdo? Dice, aquí no hay suficiente para darme vidilla. Yo necesito un printf, yo necesito tal cosa. Ah, pero es que entonces lo que hacemos es una librería que va a acompañar a la instalación del compilador y esa librería va a proporcionar lo que me haga falta. Si me hace falta un fprintf, tengo un fprintf a mano. ¿Se ve? Y esa es la solución. Nosotros lo que vamos a hacer, o sea, aquí cada uno ya les he visto algunas, y algunos han hecho invenciones creativas, ¿de acuerdo? Que está bien, pero digamos que la solución más estándar es, creo una librería, y esa librería va a acompañar al compilador, al intérprete, de manera que donde se instale, allí acabará esa librería. ¿De acuerdo? Y ahora lo que hago es que cuando hago la traducción, si hay una parte, digamos, que para traducir está muy difícil, y tengo que llamo a la función de la librería que me da soporte a la traducción. ¿Se ve la solución general, la filosofía de solución? ¿Sí? Pues sí, vamos a ir a eso ahora. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a luego a explicarla en más detalle, si nos da tiempo. ¿Sí? Con la comprobación de que los valores sean correctos en el factorial, lo de que sean enteros no negativos. Los test. Eso se hace pero que sea un error. Muy bien, muy buena pregunta, de nuevo. Es decir, la pregunta es, no sé si se oye en la grabación, pero si el factorial de los números negativos debe ser soportado, etcétera, etcétera, si se debe de dar un error, etcétera, etcétera. Si el error se debería dar desde el propio paso o como un error en la función que tiene una excepción. Ah, vale. O sea que la pregunta tiene dos partes. Una es, si es el factorial de un número negativo, ¿debo soportarlo? Porque es una primera pregunta. A lo mejor factorial de -3 tiene sentido, ¿no? Yo no sé. Le puedes buscar un sentido. ¿De acuerdo? Es menos factorial de 3. O puedes decir, no, es un número negativo. ¿Cómo sabes que un factorial es de un número negativo? Si yo te pongo -a factorial, bueno, estoy de acuerdo contigo en que ahora la calculadora solo tiene números, pero vamos a pensar a lo grande. En la próxima práctica le vas a poner variables, ¿de acuerdo? Y entonces, -a factorial, ¿cómo sé yo si -a va a ser negativo o no? ¿Se ve? Depende de lo que valga A. Luego, la respuesta es, efectivamente, a estas alturas sí que podríamos a lo mejor decir, yo puedo ver si el número es negativo, que tampoco está tan claro, porque si yo te digo -2 elevado a 3 más 90, me tienes que hacer las cuentas realmente para poder decir, perdón, se me ha olvidado, y factorial, ¿de acuerdo? Me tienes que hacer las cuentas para decir, hombre, ahí hay un error. ¿Se ve? ¿Se entiende cuál es el problema? Luego, la respuesta al problema es, en estos casos, es mejor dar el error en runtime si decides dar un error, que es la respuesta a la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, este tipo de consideraciones forman parte del diseño del lenguaje, es decir, si tú decides que el factorial de un número negativo es un error, es porque tú has diseñado el lenguaje así. Pero también podrías a lo mejor decir, no, pues el factorial de un número negativo tiene cierto sentido y yo defino cuál es el sentido. Disculpe, de todas formas, por convenio estamos tomando que el factorial tiene más precedencia que el menos unario, ¿no? O sería... Eso de nuevo es una cuestión de diseño, pero pues casi que no estoy de acuerdo contigo. Es decir, el menos unario se suele pegar mucho al... Hay aspectos en la precedencia en la cual en el globo terráqueo estamos todos de acuerdo. Y hay algunas precedencias
que no están tan bien definidas, porque no se dan tanto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esa. De hecho, los lenguajes no suelen tener un factorial, luego no se ha establecido un estándar sobre qué pasa cuando el factorial se da de tortas con el menos unario, ¿de acuerdo? Y entonces, pero digamos que a mí me gusta más, a mí me gusta más esta interpretación. Pero si tú quieres hacer la otra interpretación, siempre que me lo hagas constar, yo estaré de acuerdo. Y siempre que seas tú el que está en control. El que dice, no, es así porque yo quiero que sea así. ¿Vale? ¿Más dudas? ¿Más preguntas? ¿No? Pues venga, vamos al tajo, vamos a hacer la práctica, si nos da tiempo en la hora de clase, ¿vale? Y para eso me he puesto en la carpeta de un alumno que ya se ha bajado, un alumno teórico, ¿de acuerdo? Este alumno de prueba que ya se ha bajado el template, se ha bajado la tal y vamos a empezar a trabajar. Entonces, tenemos el grama JSON, ¿de acuerdo? Que en el template se ve así. Está por establecer. Realmente nosotros ya habíamos hecho mucho en las clases, habíamos hecho en el Hello JSON, en las clases que hemos estado dando, teníamos ya el minus.json, que es este de aquí. O sea que lo selecciono, lo copio y me llevo lo de la última clase a la práctica de este alumno y sustituyo el JSON, ¿de acuerdo? Que básicamente era lo que teníamos esto, y habíamos implementado menos más por dividido, paréntesis, números y tal. Por supuesto, también vamos a salvarlo. Necesito el Lexer, vámonos a Hello JSON y nos vamos al Lexer, lo selecciono, lo copio y me voy a la tarea de este alumno, cargo el Lexer y lo sustituyo. Y bueno, parece que tiene más o menos los tokens que se están usando hasta este momento. O sea que ahora mismo ya debería de compilar npm run compile y debería de... Sí, no da errores, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el ejecutable, que efectivamente hay que parsear la línea de comandos y llamar al transpile. Vamos a copiarlo también de... Lo voy a copiar de la solución porque se atiene al template, ¿de acuerdo? Entonces me voy a la carpeta de solución y aquí command más o control A ay, ¿qué he hecho? Command Z, command A, command C y me voy a la del alumno, command A, command V. Y es básicamente lo mismo, es decir, bueno, simplemente se ha rellenado, es decir, ahora ya hemos rellenado que la versión se coge del package JSON, que recibe como argumento el nombre del fichero, que tiene la opción "-o", y que la acción es llamar a transpile y compilar el fichero fuente, ¿vale? De acuerdo. De manera que ya tenemos un ejecutable. La costumbre es siempre dejarlo ejecutables. Podemos hacer la prueba bin calc to mjs y la filosofía en esta práctica es que en la carpeta test hemos puesto una carpeta data y en la carpeta data están los ficheros .calc, ¿de acuerdo? De manera que test1.calc lo que contiene es un 4 menos 2 menos 1. O sea que podríamos decirle que le damos como de entrada test data, vamos para que se vea, test data, test 1.calc, ¿de acuerdo? Y mal porque efectivamente no sale nada, y no sale nada porque se me ha olvidado que, claro, en la gramática teníamos que importar todos los árboles y no, o sea, los constructores de árbol que estaban en AST.build.js y esto está totalmente vacío, por lo tanto se están construyendo árboles vacíos, no hay nada y no sale nada, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, podría irme a la solución o podría irme a lo que habíamos dado en clase. Sí, vamos a lo que en Hello JSON, que esto es, y cogemos el AST.build, ¿de acuerdo? Y está como lo habíamos dejado en la última clase, ¿vale? Y entonces nos vamos aquí a arith2js y en el AST.build, control A, control V, ¿vale? Lo dejamos como estaba,
¿vale? Y ahora sí, en el root, fíjense que en el root, esto lo habíamos dejado en la última clase, en la última tal, construimos el nodo program y en el nodo program en expresión metemos un cal expression que llama al console log, ¿vale? ¿Se ve? Sí, pregunta. No te oigo, no te oigo. Acerca de la base del modelo. Cuando nosotros estamos mirando este tipo de árbol, ¿no? Con la ciudad de lo que estamos haciendo, nosotros estamos poniendo nombre tal, nombre name, nombre log, todo. Pero, ¿qué pasaría si, ¿qué pasaría si creo un atributo amigo? ¿Qué pasaría si, la pregunta es, ¿qué pasaría si a la construcción del árbol construyo un atributo a mi gusto? Todo depende de lo que vayas a hacer luego. Yo asumo que estás hablando del contexto en el que estamos y que vamos a usar scopeGenerate y que entonces vas a usar scopeGenerate y tu pregunta es, ¿qué pasa si no pongo atributos adicionales? La respuesta es no pasa nada mientras tus atributos adicionales no choquen contra lo que es el estándar del árbol. Es decir, que si tú quieres poner un atributo chuchu en un nodo, puedes ponerlo sin ningún problema y usar luego el atributo chuchu para tus cosas. Eso. Para tus cosas. Vale, pero es decir, los atributos son infinitos y tú puedes ponerle los atributos que quieras a cualquier objeto node. Pero Scodegen espera que hayan ciertos atributos, por ejemplo, todo el mundo espera eso sí, que siempre haya el atributo type y que el atributo type describa qué tipo de nodo es. O que si el atributo es de tipo identifier tenga un atributo name. Entonces, si tú fallas en eso, Scodegen va a fallar. ¿Vale? Pero si no, no pasa nada. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ahora ya tenemos el árbol, con lo cual, si ahora repetimos, ¿de acuerdo? Nos sale el console log 4 menos 2 menos 1, que lo podemos ejecutar, ya sea, hacemos un pipe a node, ¿de acuerdo? Le decimos node menos para que tome la input de la standard input, y entonces ya nos da el resultado de 4 menos 2 menos 1, que es 1. ¿Se ve? De acuerdo, luego estamos más o menos en donde estábamos. Una cosa que nos piden para este ejercicio es que implementemos el factorial, que era de lo que estábamos hablando, y del power, ¿no? Entonces me voy a ir ya al de solución, donde está aquí, intro solución, este me lo voy a cargar para que no me esté dando la guerra. Y me voy aquí, ¿de acuerdo? Y me voy a la gramática, ¿vale? Y voy a copiar las dos líneas que necesito para el... Bueno, las dos líneas necesito más realmente, pero bueno, vámonos aquí. Entonces, necesitamos poner una regla para el factorial, ¡Ay! ¿Y por qué? Bueno, así. Y una regla para el... ¿De acuerdo? Que serían... ahí ya diferimos, es decir, que ustedes habrán tomado un camino, yo habré tomado otro camino. El camino que yo he tomado es este que les expliqué antes, de no, yo voy a crear una librería y voy a poner en esa librería la función power y la función factorial. Y lo que voy a hacer es que mi código generado va a cargar la librería y ya va a tener el power y el factorial. ¿Se ve? Esa es la filosofía. Y si ahora en vez de power inventamos la función chun-chun, meto la función chun-chun en la librería, ¿de acuerdo? Transformada de Fourier, pues resulta que no hay transformada de Fourier en no sé qué. ¿Se ve? ¿Vale? Entonces esa es la filosofía y es una filosofía que escala. De hecho, en la siguiente práctica ya los números no van a ser números normales, no van a ser números complejos, ¿de acuerdo? Y entonces ya necesitamos un montón de funciones para soportar los números complejos. ¿Se ve? Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es construir un nuevo call, ¿de acuerdo? Porque lo que vamos a hacer es llamar a la función call. Fíjense que los nodos call, si yo me voy aquí y yo pongo power 4.2, lo que me sale es un nodo expression del tipo call expression, que tiene el tipo call expression,
que tiene el cali, que es el llamador, que es power, que es el identifier power, ¿de acuerdo? Si lo abro, vemos que es el identifier power, y los argumentos, que es un array, en este caso con los dos literales, el 4 y el 2. ¿Se ve? Luego lo que tengo que hacer es construir eso, ¿vale? Y entonces le voy a pasar el nombre de la función y el array con los argumentos, con el 1 y el 3, o aquí con... ¿vale? Y mantenemos la misma interfaz. ¿Se ve? Luego lo que tenemos que añadir es bueno, tenemos que añadir aquí varias cosas. Tenemos que añadir aquí la función build call expression, ¿vale? Que la necesitamos. Tenemos que añadir aquí las prioridades del factorial. Ya el bueno de Copilot, que es un enterado, dice, no, el elevado es tanto por ciento. Dice, ponlo ahí, además, más o menos. O sea, él se está dando cuenta de que es un buen sitio para poner el elevado, porque el elevado, en general, le damos una alta prioridad. Se está equivocando un poco en el sentido de que probablemente yo, ya digo, y antes planteabas tú la discusión y me parece perfectamente viable lo que dices, ¿de acuerdo? Pero yo me gusta más ponerla aquí, ¿de acuerdo? O sea que, a ver, que el power tiene menos que el... Bueno, no, tú lo decías más del factorial que del power. Pero bueno, es la misma problemática, ¿eh? El power tiene mucho poder, pero no tanto poder. Para mí, menos 2 elevado a 3, para mí menos 2 elevado a 3 es... Primero elevas y luego niegas, ¿de acuerdo? O al revés, no sé. A ver, espérate un momento que me lo piense. No, lo que estoy diciendo es al revés. Es decir, que si le doy al un minus más, voy a poner el menos delante. No sé, la verdad. A lo mejor es verdad. Tienes razón Copilot. Y quizás para evitar errores semánticos de la gente que iba a elevar a números... Elevar tiene sus problemas, pues sobre todo cuando dices elevado a un medio, o elevado a 0.5, o elevado a 0. Que ya empiezas a hacer raíces cuadradas, y entonces la función es indefinida en el dominio, o ya te pasas al dominio de los complejos. ¿Se ve? Vale, entonces, pues mira, fíjate que casi que me he convencido y he cambiado de opinión. Como ven, no pasa nada, ¿de acuerdo? Y luego fíjense que Copilot dice muy acertadamente que es right. Es right. Este es un ejemplo en el cual, curiosamente, los humanos casi siempre hemos decidido que todos los operadores son left, que quiere decir que los asocios izquierda. Pero, como ustedes probablemente saben, 2 elevado a 3 elevado a 2 es 2 elevado a 9. No es 8 elevado al cuadrado, es 2 elevado a 9, ¿de acuerdo? Luego es right, luego lo tenemos con y a derechas, y luego la precedencia es right, ¿vale? Y luego, ¿cuál era el otro? El factorial, ¿vale? El factorial también le tenemos que dar prioridad, ¿qué les parece? Hombre, a mí me parece que el factorial le debería ganar al power, sin duda, ¿de acuerdo? Quizás el U- le deba ganar a todos, no lo sé, ¿vale? Es decir que... Pero si el U- teníamos entonces, el factorial, ¿qué tipo sería? Por cierto, la directiva que está poniendo ahí Copilot significa el símbolo de arranque SS, pero si tú no lo pones, el símbolo de arranque es el primero que aparece, con lo cual no hay problema. ¿Sí? ¿Alguien había levantado la mano? Bueno, no. No, ustedes, vale. Que no NASOC. Perdón, no NASOC factorial. De acuerdo, vale. Esta es una solución, ¿eh? Vale, no NASOC. Y así no hay... Y si quieres, bueno, vamos a ponerlo. Tanto por ciento start ese que él quiere ponerlo. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Y entonces ahora podemos compilar bin calc test1.calc, ¿de acuerdo? Y tal. Yo ya he copiado de aquí algunos en esta carpeta, me parece que en test, ya en data he copiado algunos de los de la solución y, por ejemplo, tengo test exp_fact, que es 2 elevado a 3 factorial. Por cierto, tal y como lo tenemos, ¿quién tiene más poder? El factorial. El factorial.
Sí. Con lo cual el factorial tiene más... Luego esto es 2 elevado a 6. No es 2 elevado a 3, no es 8 y luego factorial, sino es... El factorial se ha pegado al 3. ¿De acuerdo? Vale. Entonces vamos a compilarlo. Test data, test factorial. No, test factorial, ese es otro ejemplo. No, test exp fact. Test exp fact. Que es este de aquí, ¿de acuerdo? Y nos da un error. Y claro, nos da un error porque nos hemos olvidado de cosas. El analizador léxico que habíamos tomado, lo habíamos tomado de las clases, no habíamos puesto todavía el token de potencia, y nos está diciendo, mira, pues el token de potencia, ¿no? Y luego nos lo va a decir más tarde con el factorial. O sea que necesitamos el token de potencia y el token de tal. Entonces, nos vamos, ¿dónde me tengo que ir? Me tengo que ir al... ¿Lo tengo por aquí? No, no lo tengo abierto. Bueno, lo abrimos. El Lexer, Command A, Command C. Nos vamos al Lexer. Aquí está. Es este, ¿no? Y aquí sí lo tenía abierto. Aquí. Command A, Command V. Y decimos, fíjense qué importante es el orden en el Lexer. Porque ahora tenemos dos tokens que empiezan por asterisco. Uno que es el por y otro que es el elevado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es fundamental que el elevado se ponga antes del por. Para que digas, si veo dos asteriscos es un elevado, pero si veo un solo asterisco, no va otro asterisco detrás, es un por. ¿Se ve? Hemos añadido también el factorial aquí en la clase. ¿Vale? Y lo salvamos. Y ahora volvemos a recompilar el ejemplo del exFact. Y también nos vuelve a petar. Porque claro, npm run, no nos olvidemos nunca, ¿no? Compile. Tenemos que volver a compilar, ¿vale? Y ahora peta otra vez, esta vez a ver por qué. Build call expression factorial. Porque build call expression is not a function, porque no lo hemos exportado, no lo hemos puesto en el AST build, ¿vale? Efectivamente, nos falta la función. Eso es otra parte de build binary expression, build tal, etc. Luego tenemos que añadirla. Y ya habíamos dicho cuál era la forma del nodo. O sea que, a ver, está por aquí. Build call expression, aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Nos lo llevamos a nuestra práctica. Aquí, cualquier sitio es bueno. Y hemos dicho que el nodo es del tipo call expression, que tiene el call con el identifier, que es el function name, y los argumentos es el array de argumentos. Vamos a pasar de la location, y la location se deja como ejercicio. Vale. Y entonces, evidentemente, aquí tengo que exportarlo también, build call expression, ¿de acuerdo? Y en la grama.json lo tenemos que importar, que creo que sí lo había importado, ¿vale? De manera que ahora de nuevo npm run, bueno, creo que no hace falta ni siquiera en este caso el run compile, porque las modificaciones que he hecho son modificaciones que afectan a runtime, me parece, no a compile time. Vale, entonces bin, y ahora sí, ahora nos sale que primero calcula, como lo hemos hecho con la prioridad que hemos hecho, el factorial es de 3, y a eso le llamamos el power, el 2 elevado a 6. ¿Sí? Y que el power se lo permite hacer simplemente con los asteriscos. Pero pasamos igualmente como si fuese un... Sí, por varias razones. Por varias razones. Es decir, la pregunta es que JavaScript soporta el power. La respuesta empieza siendo no, es falso. Las viejas versiones de JavaScript no soportaban el power. El power se soporta de las últimas versiones de JavaScript. Por lo tanto, si esto estuviera corriendo en una versión vieja de Node, petaría.
Si lo traduzco por asterisco, asterisco, lo traduzco por asterisco, asterisco. La segunda razón es una que les explico en detalle en la descripción de la práctica, que es que Scodegem no entiende bien, como Scodegem no ha ido tan rápido, Scodegem no entiende muy bien la asociatividad del operador asterisco, asterisco. Y entonces aplica, no hace una traducción correcta y da lugar a asociatividades incorrectas. Y como da lugar a asociatividades incorrectas, nuestro programa va a petar si traducimos asterisco, asterisco por asterisco, asterisco. ¿De acuerdo? Debido a esas dos razones, hemos decidido que no vamos a tirar de que el target entiende el asterisco, asterisco. Vale, entonces ahora ya sí, ahora ya tenemos power 2, factorial 2, pero claro, si yo intento correr esto con Node, obviamente peta, como ya sabíamos, diciéndonos que el power is not defined, porque no hay un power y necesitamos proveerle de un power y de un factorial, ¿vale? ¿Sí? Entonces vamos a proveerle de un power y un factorial. Hay muchas formas de hacerlo y yo he elegido en esta quizás una que es un poco más complicada porque es la más estándar y la que se escala, ¿no? Para un problema más difícil que el problema que es realmente este. Entonces lo que vamos a hacer es que... de hecho, lo que vamos a hacer y la solución es que efectivamente, fíjense que tenemos que generar un código que ahora lo que dice es cargo la librería de soporte. Eso lo hacen todos. El compilador de C, cuando te genera el .exe o el ejecutable o la a.out, realmente en ese a.out lo primero es cargo la librería de soporte y ahora empiezo a hacer cosas. Ahora empiezo a ejecutar la traducción. ¿Se ve? Luego lo que necesitamos es un template como este para generar el código. Aquí yo lo he simplificado y he dicho const factorial power igual a require librería de soporte y luego interpolo todo el código. ¿Se ve? Interpolo todo el código. Aquí las llavitas abrir. Esto es lo que se llama un lenguaje de templates. No sé si están familiarizados con los lenguajes de template. De hecho, JavaScript contiene un lenguaje de template y podría haberlo hecho en puro JavaScript, pero quiero exponerles a lenguajes de template y he decidido usar el módulo más sencillito que hay. Un lenguaje de template tan sencillito que casi no tiene nada. Los lenguajes de template tienen condicionales, elses, bucles, son mucho más complejos. O sea, un lenguaje de template puede llegar a ser muy complejo. Pero básicamente una cosa que tienen los lenguajes de template es interpolación. Y eso de los llavita abrir, llavita cerrar, significa lo que está en medio es una variable, calcula el valor de la variable e interpólalo, ¿de acuerdo? Y vamos a usar para eso vamos a usar vamos a usar un fichero, un módulo que se llama template file, ¿vale? Template file. Entonces lo que vamos a hacer es importar el factorial y el power, lo importamos de la librería de soporte y luego insertamos el código luego. ¿Se ve? El código de traducción. Y ahora ya tiene el factorial y el power a mano. Esa es la idea, que a la hora de generar el código lo vamos a hacer así. Ahora, ¿dónde está la librería de soporte? En mi caso yo lo sé, estoy desarrollando. Yo podría haber visto punto y cargada desde punto source librería de soporte. Pero hay que tener en cuenta que yo mi compilador lo voy a poner en internet, se lo voy a dejar disponible a todo el mundo y va a llegar un señor chino y se va a descargar el compilador y él instalará el compilador en su máquina, que no sé si es Windows, o es un sistema operativo chino. ¿De acuerdo? Una versión china de Linux que deja lo instalado en no se sabe dónde. ¿Se ve? Luego, donde está la librería de soporte, lo que sí sé es que la librería de soporte va a estar pegadita al compilador, porque yo lo he dejado en el mismo directorio que mi compilador. ¿Se ve?
No, en realidad aquí el truco es, es variable donde diablos acabe mi librería de soporte, porque no lo sé dónde va a acabar mi librería de soporte. Luego forma parte del template dónde está mi librería de soporte. Y eso es la variable root que aparece ahí. ¿Ven que aparece una variable, la variable root, la variable code? La variable root está por dónde acaba mi librería de soporte. Y la idea es que mi librería de soporte va a acabar donde acabe el compilador. Y donde esté el compilador, ahí van a instalar la librería de soporte porque voy a poner la librería de soporte que necesita el compilador. No hay problemas con el string y las dos llaves. Que no da el problema con el string y las dos llaves. Sí, te lleva a engaño el malvado hecho de que yo he decidido llamar al template.js, y entonces el buen Visual Studio Code está incluso diciendo que eso es un JavaScript un poco raro. Pero eso no es JavaScript, eso es un fichero de template. Ahí no hay sintaxis JavaScript. El resultado de eso será un programa JavaScript, pero a estas alturas lo debería haber llamado punto template. Sí. Si sabemos que va a estar pegadito, por decirlo así, no podemos usar una ruta relativa en vez de usar la variable. Usar una ruta relativa en el require podría llegar a funcionar, ¿de acuerdo? Pero digamos que es mejor computar dónde está el compilador y ponerlo adrede, por si el programador en la instalación ha hecho cosas un poco raras. ¿De acuerdo? Pero no tan raras que nos pueda despistar. Pero sí es verdad que un require... no, es mentira, y tampoco nos sirve. No nos sirve. Sí, perdón. Sí, te he respondido mal. La respuesta es no. Eso no funciona en absoluto. Una relativa no va a funcionar. Porque ten en cuenta que, ¿qué es relativo aquí? Relativo es relativo a cuando el chino está desarrollando. ¿En qué carpeta está el chino? ¿Quién lo sabe? Yo no lo sé. El chino un día estará en la carpeta chuchuchichi y en el otro estará en la chichichachi. De manera que el require intentará cargar la librería de soporte desde chichichachi. ¿Se ve? Luego la respuesta es no, eso no funciona. ¿Vale? No funcionaría un relativo porque sería relativo a chichichachi, que es donde está desarrollando nuestro chino, hipotético. ¿Vale? No, es relativo a dónde está el compilador. Si nosotros supiéramos que el señor chino siempre desarrolla la misma carpeta que nuestro compilador, funcionaría. Pero la gente no hace eso. ¿Se ve? Luego, ahora lo que tenemos que hacer es cambiar la fase de generación de código. ¿Se entiende? La fase de generación de código tiene que cambiar. Es decir, que nos vamos a... Bueno, básicamente el ejecutable lo que llama es a transpile, y transpile es el que lo hace todo. Transpile es esto. Es una función que lee el fichero de entrada, llama al parser, el que hemos generado con JSON, ya tenemos el árbol, llamamos al generante y por eso se genera el código. Pero ahora sabemos que antes del código tenemos que poner el require, que tenemos que usar el template. Luego tenemos que cambiar la línea 9. ¿Se ve? La línea 9 la que tenemos que cambiar. Y lo que vamos a hacer es usar el mismo transpile de la solución, yo creo, que es prácticamente igual, pero con... No, bueno, este es un transpile más sofisticado, ¿de acuerdo? Pero lo voy a simplificar. Lo voy a simplificar para que se parezca más a lo que... ¿De acuerdo? Entonces... ¡Ay, qué he hecho! Command Z. Se ve que no tenían el buffer. ¿Dónde está aquí? Solución. Command C.
Y ahora aquí. Y ahora command V. A ver si ahora. ¿No? Sigo teniendo en el buffer el command Z. A ver. Windows. Bueno, es este, ¿no? Sí, es este. Command A, command V. Vale, ahora sí, ahora lo copió. Entonces, nada, de hecho, es el mismo de antes, es decir, cargamos el manejador de ficheros, cargamos el parser, ¿de acuerdo? Que hemos generado, ¿vale? Olvídense de eso. Lo voy a borrar, ¿de acuerdo? Olvídense de esto. Enseguida iré a esto, pero esto lo quito. Es Codegen sí que lo teníamos antes, ¿de acuerdo? Y ahora necesitamos la librería de templates, que realmente no la necesitamos, porque es coger una cadena y sustituir en el eso, pero digamos, vamos a hacerlo con un aspecto más profesional. Vamos a cargar una librería de template que además es más tonta que JavaScript. Es decir, que esa librería de template no aporta nada, pero es por hacer lo que parezca que es un compilador serio. ¿De acuerdo? Y luego lo que vamos a hacer es cambiar la llamada a generate, a scodegen.generate, por una función generate_code. ¿De acuerdo? Que lo que hace es llamar, por supuesto, a scodegen.generate, ¿vale? Y ahora quito esto no lo han visto, ¿de acuerdo? Render file, root, vamos a coger el template, factorial power, ¿vale? Tal y como está ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a transpile, root, code dependencies, fuera dependencies. ¿Qué necesito para rellenar el template? Necesito dos variables, ¿no? Necesito la variable root, que tiene que decir dónde ha caído la librería de soporte en la instalación, y el código actual generado para el código fuente. ¿Se ve? Por lo tanto, necesito esas dos variables. Luego, lo que hago es que ahora, en vez de llamar a esto fuera, ahora lo que hago es que voy a calcular dónde cae la librería de soporte y voy a llamar al template, ¿de acuerdo? Voy a llamar al template, voy a cargar el template, rellenarlo con root y con code. ¿Se ve? ¿Dónde cae nuestra librería? Pues miren, da la casualidad de que en JavaScript hay una variable, Node.js. En Node.js hay una variable especial que se llama __name, que te dice la ruta completa hasta el fichero que se está ejecutando. Luego, __name contiene la ruta completa hasta, yo estoy en la carpeta source. En este caso ni siquiera, esto es por cambios que el tal, pero este root name replace creo que se puede quitar. Y dejarlo en root igual a dirname. Porque me parece que la librería de soporte la hemos dejado en el mismo sitio. Sí, la librería, la librería de soporte está en support lib, que es source, ¿de acuerdo? Luego root es dirname, ¿vale? Dime. Ah, sí, entonces efectivamente. Entonces aquí deberíamos de cambiar, efectivamente. Vale. Sí, para ser consistentes, gracias, porque si no, no sé lo que está pasando. Vale, ¿se ve? O sea que realmente estamos dejando la librería de soporte en el mismo sitio en el que estamos dejando el compilador, ¿vale? Luego, en cierto modo, el lugar en el que va a acabar la librería de templates en el mismo dirname, en donde está transpile. En donde está transpile. ¿Se ve? ¿Se entiende?
¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? O sea, donde está Transpile es donde está el... Entonces llamamos a la librería nuestro render file, que le pasas la dirección, el pasa al fichero de templates, que ya digo que se podía haber llamado .template, y le pasas las variables que quieres sustituir, roots y code, ¿vale? Y el code lo hemos obtenido de code general. Y retornamos ya la cadena completa con el template, ¿vale? Sí. ¿El parámetro de dependencias entonces no se utiliza? Sí, tienes razón, en Genetic Code Dependencies, fuera. Sí, porque lo estamos simplificando, ¿de acuerdo? Enseguida complicaremos nuestra vida, porque así somos los informáticos, complicamos la vida para decir, bueno, porque sea más general, pero ahora sí, aquí en este efectivamente dependencias no se calculan nunca, ¿de acuerdo? Y lo dejamos así. A ver, creo que ahora nuestro transpile es, leo el fichero de entrada, lo parseo y llamo a GenerateCode con el árbol. ¿De acuerdo? Y GenerateCode lo que hace es, GenerateCode, code, genera el código, llama a Generate y utiliza el template. ¿Vale? ¿Se ven? Y seguro que nos hemos equivocado, pero parseamos, generamos el código, llamamos, hacemos un await porque renderFile aquí devuelve una promesa, ¿de acuerdo? Devuelve una promesa de que el fichero de template será escrito y hay que esperar a que el fichero se escriba. Por eso es que hay aquí un await, ¿vale? ¿Se entiende? Y por eso... porque lo que nos han devuelto es una promesa. Y luego llamamos a writeOutputFile, que es simplemente lo mismo que teníamos antes. Si no nos han dicho cuál es el fichero de salida, muéstralo por pantalla. Si no, escribe el fichero de salida. Y por supuesto hacemos un await aquí en writeOutputFile. También hemos factorizado writeOutputFile. ¿Vale? ¿Se ve? ¿Hasta aquí bien? Bien, es posible que hayamos metido la gamba en algún sitio y que esto no funcione, pero bueno, vamos a hacer la prueba. Y entonces aquí, Control U, npm. Yo creo que no hemos tocado nada de la... Pero no lo sé, como ya no me acuerdo, vamos a recompilar, ¿de acuerdo? Y ahora hacemos el bin y que usaba el test calc, ¿de acuerdo? El exponencial y el factorial. Y dice, no tienes un template. Sí, efectivamente está concatenando source. Luego esto es un poco lo que tú decías, en el template tenemos, no, pero está en grama.json, ¿en dónde estaba? En Transpile. Es aquí, claro, ahora efectivamente. ¿Y esto no lo habíamos borrado antes? Lo borramos en otra línea, pero no en esta. Vale, se quedó. Vale, típico. Y entonces ahora de nuevo, como el transpile es una función que se llama en el momento de la compilación, no en el momento del parseo, no hace falta, ¿vale? Y ahora sí, ahora dice constant factorial power igual a require users, bla, 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 console log power, y si yo le hago un pipe a node menos, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar esto para que se vea un poco. Si le hago un pipe a node menos, ay, ¿qué he hecho? Con Z aquí, estaba en la ventana de arriba, ¿vale? Sale 64, que es lo que tiene que salir, o sea que está funcionando, ya la práctica casi está, ¿vale? Pero claro, es un poco de vergüenza, me da un poco de vergüenza porque si yo hago esto con test1, ¿se acuerdan de test1? Que lo habíamos hecho antes, test1.calc, ¿de acuerdo? Que solo tenía los menos, dice, no, perdón, vamos a hacer la compilación, dice, carga el factorial y el power de aquí, y ahora haces console log 4 menos 2 menos 1. Y eso, hombre, muy elegante no queda, porque no necesitas el factorial ni el power. ¿Vale? Entonces dices, hombre, me quedaría la práctica más elegante si no se utiliza ni el factorial ni el power, no cargo ninguna librería. Y si se utiliza el factorial, cargo el factorial. Y si se usa el power, cargo el power. Pero estoy yo en control del invento, no es que, digamos, hago respuesta automática, bla, 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 y ahora funciona, todo funciona, pero digamos,
que se ve poco elegante definir el factorial del power cuando nunca lo usamos. ¿Sí? La práctica lo que hagas en el grama. En el grama JSON. Sí, las probé ya desde allí, pero son dos momentos distintos que funcionan. Bueno, habría que ver cómo está tu código, ¿no? Habría que ver cómo está tu código, porque el que esté en tiempo de compilación, de hecho ya lo has visto en el tiempo de compilación de la grama, yo no necesito el power, porque el power es solo una cadena. A mí no me hace falta el tiempo de compilación, porque a esas alturas lo que estoy haciendo es traduciendo. No necesito saber qué es power o saber qué es factorial. Solo necesito saber que power es una función y que factorial es una función. Podría generar esas funciones dentro del pasador, ¿no? Es decir, que cuando compilas el grama en el Excel, dentro del propio programa que se te genera. Sí, esa es otra aproximación. Y de hecho, alguna vez que lo he explicado, lo explico también, que es vamos a no meter una librería, sino meter código inline y meter la función power, si se usa la función power, la función factorial, y poner todo el código. ¿Se entiende? Digamos que esa es otra aproximación, que es una aproximación correcta. Eso lo que pasa es que, digamos, pues aumenta un poco el tamaño del resto de las librerías o del inline. Es decir, tiene las ventajas y desventajas de un inline frente a una librería. Ya está. Resumen. ¿Vale? Pero efectivamente es otra solución. Es decir, si necesitas el factorial, yo te voy a poner en el template la función factorial. Si necesitas el power, pongo en el template la función power y luego el código. Pero es la misma aproximación. Puedes usar los templates, etc. Primero dice que no vemos el error de place file. ¿Dónde veo que te dice el error? Que le da un error en que dice no puedo encontrar el módulo que es el place file. Sí, pues es eso. Fíjate que no te voy a contestar en cierto modo, porque para contestarte tendría que ver tu código. Pero digamos que lo que tienes es un error como lo que yo cometía antes. Es decir, no te encuentras el template file porque no lo estás buscando bien. Y no lo estás buscando bien porque tienes que calcular bien en qué sitio ha caído. ¿De acuerdo? Aquí hemos hecho las cuentas y había varios sitios en los que tuvimos que sustituir. Entonces, tienes que mirar exactamente, lee el mensaje y mira dónde lo está buscando, y entonces verás que a lo mejor pone source o no pone source, o pone source dos veces, o pone tal, pero digamos que ya tendría que sentarme aquí a mirar contigo. Es la hora, lo vamos a dejar aquí, ¿vale?